Bienvenidos, estimados amigos y patrocinadores, a un nuevo video del podcast de Romanos 1:16. Gracias a los patrocinadores que hacen posibles estos materiales, lo que realmente significa que fuiste declarado justo. Tú sabes lo que realmente significa eso, y de eso vamos a hablar en este video. Es un artículo que publiqué en nuestra página de Patreon, www.patreon.com/jpaulomartinez, pero lo quiero platicar con ustedes en video. A ver, una sentencia, piense usted en la vida cotidiana, piense usted en los tribunales, en los casos que tienen que ver con las leyes en nuestros países. Una sentencia es la decisión que toma una autoridad jurisdiccional para darle fin a un proceso. Si usted conoce a alguien que ha tenido que atravesar infortunadamente por un proceso penal, por ejemplo, pues la familia está esperando la sentencia y está esperando que se libere a la persona que está involucrada en un procedimiento. O en su defecto, se está esperando que se condene a alguien que es responsable de haber cometido un crimen. Bueno, pues las sentencias pueden ser de dos tipos. Las sentencias pueden ser condenatorias o absolutorias, y en cualquier caso, las sentencias deben de ser congruentes, concisas y correctamente integradas en el análisis de las evidencias, los hechos y las leyes. Un principio de derecho, los que estudiaron derecho lo van a entender, y los que no estudiaron también, porque no es difícil de comprender. Este principio dice que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. O sea que, en resumen, cuando una autoridad jurisdiccional, y por autoridad jurisdiccional me refiero a un juez, dicta una sentencia absolutoria, la persona queda libre de los delitos que se le imputan al ser declarada inocente. Ti te dice un juez que en su sentencia que eres inocente, que eres libre de los crímenes que te están achacando, pues entonces eres completamente libre de esa acusación. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con la fe cristiana? Cualquier estudiante de griego, y no tienes que ser avanzado, entiende que los verbos en la Biblia dikaiosune, que se traducen en nuestras Biblias como justificados, como en Romanos 5:1, que dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto implica, la palabra dikaiosune, justificados, un lenguaje judicial que se refiere a que tú y yo como pecadores somos absueltos y exonerados de algún delito, de nuestros pecados, en este caso de nuestros crímenes delante de Dios. Somos declarados justos. Las Escrituras, por otro lado, nos enseñan que es a través de la sola fe en Cristo Jesús que somos declarados justos ante Dios. Una y otra vez repetimos en el mundo protestante, evangélico, reformado: somos salvos por la sola fe, no por obras, para que nadie se gloríe, como dice Efesios 2. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ponemos nuestra fe en Cristo, la justicia de Cristo nos es imputada, nos es trasladada a nosotros, y nuestro pecado le es trasladado o imputado a Cristo, y entonces Cristo muere en nuestro lugar como nuestro sustituto. Si ustedes ven 2 Corintios 5, versículo 18 al 21, dice la Escritura, y este pasaje es muy importante que lo leamos: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que, escuche esto, en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Y el versículo 21 es clave para entender esta doble imputación. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios le trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Así que cuando Cristo nos instituye en la cruz, nosotros, por la fe en este sacrificio, en este Señor Jesús, somos declarados justos, absueltos, exonerados delante de Dios. Esto significa que nuestro pecado ha sido expiado
el pago y el rescate. Vea usted Marcos 10:45, que dice que el Hijo vino en rescate por muchos. Pues eso ha sido hecho totalmente, una vez y para siempre. Hebreos 10, versículo 14 dice, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Es una sola sentencia, no son varias sentencias. Como Él es el juez máximo, no se puede apelar a nadie más. Te lo está diciendo, vamos a decirlo así, la Suprema Corte de Justicia del país. No hay ningún otro juez que deba o pueda conocer del caso. Esta sentencia de por vida dice que tú y yo, si tenemos fe en el Señor Jesús, somos justificados por la fe sola. Hasta aquí yo sé que los protestantes, evangélicos, reformados en general, van a decir amén, amén y amén. Sin embargo, tenemos que decir algo más antes de cantar victoria. A la luz de la naturaleza de esta declaración judicial, es un error muy grande pretender que la eficacia de esta sentencia a favor del pecador dependa en lo más mínimo del pecador. Escuche esto, ningún juez emite una sentencia absolutoria en donde le dice al pecador lo siguiente: tomé mi veredicto, pero debes demostrar una vez que salgas de esta corte que realmente eres inocente. Eso, estimados amigos, es absurdo, es antijurídico y es contra todas las garantías básicas de los procedimientos en el mundo, y en el caso del Tribunal de Dios, pues mucho más. Sería el colmo, estimados amigos, de la incertidumbre jurídica que algo así fuese posible. El que es absuelto debe salir con total seguridad de que no habrá nadie que pueda acusarle de nuevo por el delito que ha sido juzgado. Ahora, ¿por qué delito es juzgado el pecador cuando tiene fe en Cristo? Pues por todos los habidos y por haber, por los pasados, por los presentes y por los futuros. Y alguien puede decir, a ver, estimado amigo, pero ¿puede haber nueva evidencia? Hay que entender aquí tres cosas. En primer lugar, el acusador es el diablo, tiene mucha experiencia. En segundo lugar, otro testigo que está militando en tu contra delante de Dios es tu propia naturaleza pecaminosa, y de esa no te puedes escapar tampoco. Y en tercer lugar, y lo más importante, el juez que te está juzgando es ni más ni menos que el juez perfecto del universo, y a este juez perfecto del universo nada se le puede escapar. Él revisa exhaustivamente toda la evidencia pasada, presente y futura, porque de él es el futuro y él lo conoce completamente. Cuando esta sentencia es emitida, escucha esto, ya no hay nada que agregar, nada que quitar y nada que modificar en el futuro. El pecador justificado es libre para siempre, irrestrictamente y sin condición alguna. Esto, estimados amigos, es lo que enseña la teología de la gratuidad de la gracia, basados en las Sagradas Escrituras. Por eso, los que enseñamos esto, negamos que las buenas obras, por muy importantes que sean en el proceso de nuestra santificación, porque son muy importantes en el proceso de nuestra santificación, no hay manera de crecer si no realizamos las buenas obras que están preparadas de antemano para que andemos en ellas. Estas buenas obras no tienen absolutamente nada que ver con la sentencia absolutoria que Dios declara a favor de un pecador que tiene fe en su Hijo Jesús. El juez que nos ha declarado justos por nuestra fe en Cristo no ha hecho depender su veredicto, escucha esto, no ha hecho depender su veredicto de lo que hagamos después. Sin embargo, tenemos una tradición fuerte dentro del mundo protestante, evangélico, reformado, en donde la sentencia absolutoria de Dios a favor del pecador está sujeta a lo que ese pecador haga en el futuro. Dios, cuando te declaró justo, no dejó una cláusula allí en su sentencia que dice: se declara justo a este pecador solo si y únicamente si el pecador demuestra que es inocente, obrando de conformidad con la inocencia declarada en esta sentencia. No hay una cláusula como esta en la sentencia absolutoria de Dios a favor del pecador justificado. Sin embargo, muchos viven su teología y su vida cristiana como si sí hubiera
esta cláusula y como si no se hubiera declarado en una sentencia firme, definitiva e inapelable que el pecador ha sido salvado por la sola fe en Cristo Jesús. Tengo que seguir insistiendo, el caso está cerrado para siempre, excepto pues para aquellas teologías que hacen de las obras una condición necesaria de nuestra fe. La salvación por señorío quiere presentar, por ejemplo, ese terrible escenario en el que el pecador intente averiguar a través de su propio desempeño, de sus propias obras, si la sentencia, y esto es prácticamente una blasfemia, si la sentencia del juez fue en realidad una sentencia a su favor o no, sin importar qué tan claro pueda estar en las Escrituras que Cristo murió por los pecadores, que nada podíamos hacer a nuestro favor y que ahora estamos justificados y en paz con Dios. Aquella nociva doctrina de la salvación por señorío presenta una sentencia absolutoria solo para aquellos que sean capaces de portarse a la altura del veredicto. O sea, cuando el juez les declara justos, dicen, la única manera de que esta sentencia de este juez valga no es la obra de Cristo, no es lo que Cristo hizo en la cruz, no es la vida perfecta de Cristo, no es la justicia de Cristo imputada a favor mío, sino que yo, para que esta sentencia de Dios valga a mi favor, yo debo de portarme a la altura y demostrarle a Dios que esa sentencia me la estoy mereciendo. Y si no, la salvación por señorío va a decir que lo que tú tienes que hacer es considerarte que sigues bajo condenación. Amigos, esta falta de certeza de la salvación no es culpa del juez del universo, quien jamás ha emitido una sentencia absolutoria para un pecador que no sea segura, inamovible e inapelable por la fe sola en Cristo solamente. Este enredo es culpa del pecador que tiene la tendencia natural a siempre tratar de ganarse las cosas, de descansar en su propio desempeño, en sus propios méritos, de buscar seguridad en lo que yo estoy haciendo, en lo bien que me estoy portando. El pecador pues no puede estar tranquilo y admitir que fue gratuitamente declarado como salvo. Este pecador cree que su deber es atormentarse delante del juez que ha declarado una sentencia absolutoria a su favor cada vez que peca y actuar como si aquel inocente hijo que se ofreció en lugar del pecador no hubiera dado su vida en la cruz por nosotros. La paciencia del gran juez debe ser infinita para tratar con tal insensatez infinita. Gracias por ver este video. Recuerda que puedes unirte a nuestra comunidad de patrocinadores en www.patreon.com/J. Paulo Martínez. Que el Señor los bendiga. Hasta que volvamos a encontrarnos.